y que somos, como diría el apóstol Pablo en Romanos 12:5, somos miembros los unos de los otros. Esta idea de ser miembro nos muestra la calidad de comunión que tenemos. Estamos afectados porque somos un cuerpo espiritual y somos un cuerpo unidos unos con otros. Y lo que haga yo como miembro del cuerpo afecta al otro. Esta manera de considerarnos, yo sé que a veces la tenemos más, la reconocemos de- desde la parte teórica, pero es complicada en la parte práctica. Reconocernos como un cuerpo y como un todo, en donde nuestras decisiones afectan a las de otro y nuestras decisiones justamente son establecidas en otros, son directamente repercuten en la vida de otro. Por eso dice, comunión es más que compartir algunos momentos. Así lo vivieron los primeros cristianos según relata Hechos 2:44. Llegaba a tal grado que lo llevaba a lo que describe el versículo 45 al 47. La comunión llevaba a tener el favor con todo el pueblo y el Señor añadía membresía. Es decir, la comunión que tenían era tal que llevaba hasta compartir cosas, como compartir sus bienes, como compartir sus recursos. Si bien hoy no lo aplicamos literalmente a eso del texto, pero sí nos muestra el grado de comunión al que habían llegado y el grado en el que tenían justamente esa comunión que se compartía aún en las necesidades. Era más que un momento dado, era considerarse un cuerpo en donde todos se veían afectados y en donde las acciones de todos repercutían entre unos y otros. El cuarto punto que vamos a estar viendo es el de la evangelización. Como decía Héctor, evangelizar tiene que ver con ser testigos. Y ser testigos no es solamente el testimonio oral que podamos dar, sino también el testimonio que podemos encarnar. Ahora bien, Jesús nos envió y nos dijo que la tarea que tenemos que hacer es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la tarea de la iglesia de evangelizar no es la tarea de uno solo especializado en la evangelización, así tenga el llamado a ser evangelista o tenga el llamado al pastorado, no es solamente la profesionalización de la evangelización, uno solo predicando, sino que es la iglesia dando testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y este es un punto crucial. Cuando la iglesia para en la misión, también para en lo que fue llamada. Fuimos llamados a compartir su palabra, a encarnar su palabra, a proclamar su palabra. Así que este es un elemento que tenemos que tenerlo en cuenta y que no lo tenemos que tener solamente para algunos, sino que tenemos que motivar que toda la iglesia cumpla con este propósito. Y el último es el de servicio. El de servicio, hay un pasaje que es conocido, pero me gustaría compartirlo, el de Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, el servicio que podemos brindar y el servicio, vamos a decir, Gálatas 6:10 es solamente un mero ejemplo, pero nos coloca allí algo, poder hacer el bien a todos según tengamos oportunidad. El punto de servir ahí de la iglesia es un servicio para la iglesia adentro, como dice, especialmente a los de la familia de la fe, pero también afuera de la iglesia diciendo a todos, hacer un servicio a todos. Y este a todos es a todos los que podamos, según la oportunidad se nos presente. Si hay oportunidad de alcanzar y de hacer bien a otros, tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos que hacerlo porque es una función de la iglesia. Es algo a lo que la iglesia está llamada, a servir a los demás por amor al Señor y por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es muy interesante reconocer en Juan capítulo 13 cómo el Señor les muestra y les dice que les dio ejemplo para que sigan ese servicio. Cuando el Señor saca ahí
y lava los pies de sus discípulos, les señala y les dice, ejemplo les he dado para que ustedes lo puedan seguir. Y otro pasaje que me llamaba la atención, que es también interesante, es el de Mateo capítulo 25, en el juicio a las naciones, cuando dice el Señor que Él separará las ovejas de los cabritos y donde Él va a establecer que algunos le han visto a Él porque han hecho un servicio a los más pequeños. Si bien la salvación no es por obra y gracias a Dios es por la misericordia que Él tiene sobre nosotros, la expresión de servicio sí muestra el corazón que tenemos. Y es muy interesante esto, que en el juicio de las naciones el Señor habría de reconocer que algunos lo visitaron en la cárcel, algunos le dieron de comer, algunos los vistieron, algunos hicieron esa obra que nadie había visto y Él la había visto porque le hicieron a algunos de estos más pequeños. Y cuando le hicieron a estos más pequeños, a Él se le hicieron. Es muy trascendente el servicio dentro de la iglesia y para tenerlo en cuenta en la familia de la fe y también fuera de la familia de la fe. Estos son los 5 aspectos que hemos visto y los 5 propósitos que son adoración, comunión, servicio, evangelización y enseñanza. Son 5 propósitos que vemos dentro de la iglesia. Pero hay un propósito más que me gustaría señalar, que lo señala el doctor Pablo Deiros en su libro La Iglesia del Nuevo Milenio. En su libro La Iglesia del Nuevo Milenio, él señala un propósito más que la iglesia puede tener y que se puede señalar como propósito. Y es, la iglesia tiene el propósito de desarrollar seres humanos maduros. La iglesia tiene el propósito de desarrollar seres humanos maduros. Y él veía justamente esta expresión de Efesios capítulo 4, del 11 al 15, en donde dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura, a un varón perfecto, a un varón maduro, que es Cristo y que es la cabeza de la iglesia. Es decir, que el Señor pone a la iglesia como un lugar para que se forme una nueva humanidad en Cristo, teniendo a Cristo como cabeza y como modelo. Esta expresión de tener la madurez y de ser llamados a ser hombres y mujeres maduras en Cristo es algo que muestra un nuevo modelo de humanidad. Y esto es algo que se da en el contexto de la iglesia. Y es muy interesante esto para tenerlo en cuenta. Estamos llamados también a crecer y a ser hombres y mujeres maduras en Cristo, a responder a una humanidad similar, a una humanidad cada vez más parecida a la que Cristo mostró y a la que Cristo realizó. Ahí en su libro Pablo Deiros señala a un autor, Paul Tourney, que va a hacer una distinción entre la persona y el personaje, entre cómo a veces en nuestras vidas y después de la caída, el hombre ha tenido una ruptura entre su ser interior y su ser exterior. Una cosa es lo que es por dentro y otra cosa es el personaje que se fabrica para afuera. Esto, dice, él lo ve en Adán cuando Adán cae y se va a establecer con hojas de higuera y se va a tapar su desnudez y se va a sentir avergonzado. Su personaje se sintió justamente, vamos a decir, roto y hubo una ruptura entre su yo interior y su yo exterior. Y él dice, todos tenemos esta ruptura en donde el personaje y la persona a veces se ven totalmente antagónicas. Y una cosa es la que se muestra afuera y otra cosa es lo que realmente se es. Y él dice, en Cristo logramos tener una coherencia cada vez mayor entre persona y personaje, porque podemos descansar nuestro yo interior en la obra de Cristo y en lo que Cristo puede hacer. Y esto es muy interesante porque Cristo nos lleva a madurar y a ser personas cada vez más parecidas a Él y no a construir o a tener justamente una coherencia entre la persona y el personaje, cada vez más coherente.
Y esto lo produce una vida madura en Cristo, un estar maduro en Él. Es muy interesante algunos pasajes, me gustaría usar uno, que es el de Colosenses capítulo 1, versículo 28, con respecto a la madurez en Cristo. Colosenses 1, 28. ¿Alguien lo puede leer? Ahí lo leo. Ah, Ahí bueno, lo leo. Marcelo. Me No, ganó léelo. Marcelo, así que dale, dale nomás. No, no, está diciendo. Nada, no, está discutiendo, exacto. No me acuerdo qué dijo. Capítulo 1, ¿cuánto? 28. 28. Ahí está, dale. Por lo menos para que vean que estoy presente. Bien, Marcelo, bien. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy interesante lo que dice Pablo. Él va a decir que con el anuncio del Evangelio y amonestando con el Evangelio y el poder del Evangelio, quiere presentar a todo hombre maduro en Cristo. Quiere presentar que todo hombre sea maduro, sea perfecto en Cristo. No es solamente que pueda tener su salvación y nada más, sino que Cristo sea formado y haya una coherencia entre la persona y el personaje y pueda ser presentado como un hombre maduro en Cristo. Es una bendición que tenemos. Y el contexto en donde se da esta madurez es en la iglesia. Es decir, no podemos alcanzar la madurez o ser una persona madura en Cristo si no estamos en el contexto de la iglesia. Es decir, si en el contexto de la iglesia, en la comunidad, no adquirimos esa madurez. La madurez no viene solamente como una